Muy buenas tardes, bienvenidos a la sala de estudios del conocimiento de sí mismo. Hoy nos toca estudiar este tema que se titula Criaturas Mecánicas, con el eslogan que dice programados para ser siempre los mismos. O sea, vamos a estudiar por qué a veces cuando decidimos cambiar, dejar algún hábito, hay una fuerza, hay una inercia que nos impulsa a seguir en ese mismo hábito, en ese mismo lugar, de esa misma forma. ¿Y qué es lo que podemos salir? ¿Qué es lo que podemos hacer para salirnos de ahí? Despertar la conciencia. Entonces, este tema es muy interesante porque vamos a estudiar el ser humano actual en relación a lo que se le conoce como una criatura mecánica, como un robot, como un aparato, como algo mecánico que está programado, que tiene un molde, que no puede salir y decidir fuera de ese molde en el que está. Entonces vamos a estudiar nuestra vida en relación con las máquinas. Entonces vamos a dar inicio. Si vamos a estudiar nuestra vida en relación a las máquinas, pues sería aconsejable primero preguntarnos qué es una máquina. ¿A qué le llamamos máquina? ¿A qué nos referimos con esto? Porque para poder decir que el ser humano es una máquina, tenemos que conocer qué es una máquina. ¿Cuáles son sus características, sus elementos, sus componentes? Y poder ver estas características en nosotros mismos, para que podamos tener una evidencia de que efectivamente somos una máquina, aunque no lo parezca, aunque no lo creamos así, aunque nos sintamos conscientes, nos sentimos libres, nos sentimos capaces, nos sentimos individuos, pero en realidad no lo somos, somos máquinas, somos robots. Vivimos con la conciencia dormida y no podemos darnos cuenta de esta realidad. Entonces hay que ir estudiando punto por punto. ¿Qué es una máquina? Una máquina decimos que es un objeto que ha sido programado para cumplir una función. Así sencillito. Cualquier objeto que ha sido programado para cumplir una función. Un vehículo es una máquina, un coche. Coche es una máquina. Ha sido programado para trasladarnos de un punto a otro. Una impresora es una máquina, es un objeto, ¿sí?, que ha sido programada, que ha sido diseñada para cumplir una función. Imprimir, sacar copias, etc. Tienen un programa y su función está en relación a ese programa adquirido. Y se desenvuelve siempre dentro de esos parámetros, ¿no? Eso es una máquina, ¿sí? Algo que tiene un programa, que cumple una función y lo hace de manera repetitiva. Más características de una máquina. Las máquinas no tienen conciencia, no tienen vida, no tienen un espíritu ahí. A excepción de los elementales, pero eso es otro tema. No tienen conciencia como tal, como la tenemos nosotros los seres humanos. Por lo tanto, no descubren, no aprenden. Es decir, una impresora jamás va a aprender a cómo imprimir más rápido. Jamás. La impresora está programada para imprimir de una forma y de esa forma va a imprimir toda su vida hasta que se echa a perder. No hay más, ¿sí? No tienen autonomía. El coche no puede funcionar solo, ni con los Tesla. Siempre tiene que haber alguien que los programe, que les dé una indicación, que los mueva, que los opere. ¿No es cierto? No pueden evolucionar ni amar. Esta es otra característica de las máquinas, ¿sí? Entonces, no pueden evolucionar en el sentido, por ejemplo, de mejorarse, de corregirse. Si un vehículo se echa a perder, no se puede reparar a sí mismo y salir adelante, rectificar, componerse, aprender del daño.
porque no tiene conciencia. Si el vehículo se echa a perder, pues se necesita de otra persona que lo repare. Las máquinas no pueden amar, es decir, ni una impresora, ni una lavadora, ni una cafetera, ni un vehículo. Adelante, bienvenido. ¿Sí? Ninguna de las máquinas pueden amar, es decir, la impresora no sabe nada de... Jamás te voy a imprimir una hoja por compasión. ¿Sí? Porque tiene generosidad y quiere aportarle algo bueno a los seres humanos. No tiene esa capacidad de darse cuenta, de discernir, de hacer, de ayudar, de rectificar, de aprender, de evolucionar. Son máquinas, no tienen vida. ¿Sí? Entonces, estas son las máquinas. Sencillito. ¿Sí? Una máquina se desenvuelve a través de patrones repetitivos ajustados por un programa y por supuesto por un programador. Es decir, todas estas máquinas tienen un programa. Obviamente si existe un programa, existe un programador, alguien que les instaló ese programa, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, estas son las máquinas, son objetos programados para cumplir una función. Una lavadora, una cafetera, un vehículo, una impresora y cualquier otra cosa, ¿no? Ahora vamos a hablar en relación a nuestra vida, a lo que somos, seres humanos, que en estos tiempos estamos viviendo como máquinas. Porque estas características las podemos encontrar en nuestra vida y podemos sacar esta conclusión. Ciertamente existe una diferencia entre una impresora y un ser humano como yo o ustedes. Porque nosotros sí tenemos conciencia, sí tenemos la capacidad de evolucionar, sí tenemos la capacidad de amar. Pero no amamos, pero no evolucionamos. Tenemos conciencia, pero no lo usamos. Entonces es como si no la tuviéramos. Ahí está, pero no actúa, no interviene, no se manifiesta. Entonces, ¿qué es lo que queda de nosotros si la conciencia está dormida? ¿Qué es lo que opera en nuestra vida si nuestra conciencia está dormida? ¿Qué es lo que opera? Programas. Nuestra vida está regida por los diferentes programas que tenemos. Porque el ser humano es una máquina, es decir, el ser humano es 100% programable. Así como uno puede programar una laptop, un padre puede programar a sus hijos, un maestro puede programar a sus alumnos, un líder puede programar a sus seguidores a pensar y actuar dentro de unos determinados parámetros. Porque el cerebro, la mente, que represento con una figura del cerebro, el cerebro no es la mente, pero la mente es 100% programable. La mente es como una computadora que funciona a través de diferentes programas. Estos programas se crean solos a través de las leyes de la naturaleza y de nuestros instintos. Y también son creados por terceras personas por sus propias intenciones. Pero nuestra vida, nuestros gustos, la percepción que tenemos de la realidad, aquello que buscamos, que nos inquieta, responden a ciertos programas que nosotros ni siquiera sospechamos. Ya que nuestros comportamientos son mecánicos y no nos damos cuenta. Y eso es una característica de las máquinas. Las máquinas no se dan cuenta de lo que hacen. Si la impresora está imprimiendo el papel y lo saca así doblado, la impresora no se va a dar cuenta, te va a seguir imprimiendo así. Hasta que tú no le hagas algo a esa máquina, así te lo va a arrojar, no se da cuenta porque es una máquina. El darse cuenta es un factor de la conciencia. Entonces, si nosotros como seres humanos tenemos la conciencia dormida, no nos damos cuenta que estamos programados, porque somos máquinas, al menos en este momento o en esta condición de vida.
Esto tiene mucho que ver con las leyes de la naturaleza, porque la naturaleza en sí misma es mecánica y la naturaleza se desenvuelve a través de la repetición, como la salida del sol, que ocurre cada 24 horas de manera repetitiva. Es un evento mecánico. Las estaciones de la naturaleza, invierno, otoño, verano, son mecánicos, siempre se repiten de la misma manera. Es decir, el universo es mecánico, como el planeta gira alrededor del Sol de manera mecánica, ¿sí? Y esta naturaleza mecánica que vemos en el medio ambiente se reproduce en nuestra vida y que tiene una función, porque nuestra vida se desenvuelve a través de diferentes actividades repetitivas que tenemos que realizar. Nos despertamos a la misma hora, 6 de la mañana, 7 de la mañana, nos vestimos, nos duchamos, nos peinamos, nos lavamos los dientes, nos preparamos el desayuno, vamos al mismo lugar, tenemos que sacar la basura, tenemos que darle comida a los perros, tenemos que barrer, tender la cama, que son cosas que hacemos muchas de ellas diario, inclusive varias veces, y otras no diario, pero las repetimos cada 3 días, cada semana, y que son parte de nuestra vida. No podemos existir, digamos que con conciencia, si no nos bañamos, si no limpiamos la casa, si no comemos. O sea, son parte de la vida, ¿sí? Entonces, de entrada, estamos desenvolviéndonos en un ambiente y en una naturaleza mecánica, donde para subsistir necesitamos de la repetición, actividades repetitivas. Y aquí es donde empieza el sueño de conciencia, porque ¿qué es lo que pasa? Que al hacer algo de manera repetitiva, como barrer, el cerebro, la mente, crea un programa. Instintivamente, esto es algo de uno mismo, algo que pasa en los niveles más profundos del subconsciente. Se crea un programa para barrer. Entonces, cuando voy a barrer, ya no necesito de prestar atención al acto, sino que mientras se barre, la conciencia, que es la atención, se va a otra parte. Una fantasía, música, a pensar en lo que pasó hace ratito. ¿Y quién está barriendo entonces? Lo hacemos de manera automática, piloto automático. No estamos presentes, no estamos ahí. Se está operando esa actividad a través de un programa que hemos creado inconscientemente en nuestra vida por hacer esa actividad tantas veces de manera repetitiva. Y así con todo, nos despertamos, vamos angustiados a trabajar, angustiados trabajando, angustiados al supermercado, llegamos a la casa, nos duchamos, vemos un rato la televisión, neutralizar toda la frustración del día, nos vamos a cenar de copas, de chisme por allá, nos acostamos a dormir y al día siguiente otra vez nos levantamos apresurados, llegando tarde otra vez al trabajo, otra vez la computadora, lo mismo, y así vamos repitiendo las mismas actividades y nos vamos convirtiendo en robots, ¿sí? No somos máquinas por el hecho de repetir estas actividades, somos máquinas por el hecho de inconscientemente haber creado programas para realizar cada una de estas cosas que reemplazan la actividad de la conciencia. Entonces, tengo un programa para manejar el coche al trabajo. Y este programa ya sabe manejar el coche. Y este programa ya sabe el camino. Y ya sabe dónde hay alto. Entonces, mi conciencia no necesita estar presente. Tener presencia es estar en la realidad, en el aquí, en el ahora, viendo el camino, cambiando las velocidades con la conciencia, sintiendo el vehículo, cómo se desenvuelve. No, sino que mientras se maneja,
la conciencia se disipa, alguna fantasía de tipo mental. Entonces, ¿quién está manejando? Solo. O sea, es un programa mental, como robots. Y si así hacemos todo en la vida, porque cada cosa que hago, nunca la hago con la conciencia, sino que lo hago en piloto automático, no estoy atento. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál va a ser la evidencia para decir que no somos máquinas? Si nos autoobservamos y nos damos cuenta que nuestra vida es así, de que no prestamos atención a las cosas que hacemos. La mente está programada siempre para desenvolverse a través del tiempo y se manifiesta generándonos pensamientos, recuerdos, fantasías, escenas mentales, ya sea del pasado o del futuro, que nos roban la atención y que nos hacen vivir de una manera angustiada, porque vivir como máquinas nos angustia, pero no nos podemos salir de ahí porque no nos hemos dado cuenta y porque tampoco tenemos el conocimiento para salirnos de ahí. Entonces, fíjense, cuando la persona está en el autobús, se angustia por la comida. Cuando la persona está comiendo, se angustia por el trabajo. Cuando la persona está trabajando, se angustia porque ya es tarde, es hora de dormir. Y cuando la persona se va a dormir, se angustia porque mañana hay trabajo. Y así se la vive, siempre angustiado, pensando en la siguiente actividad y nunca viviendo la realidad que se está manifestando en ese momento. Y no le ponemos freno. Así vivimos como criaturas mecánicas. ¿Qué tal el funcionalismo de nuestras emociones? Somos totalmente mecánicos. Nuestras emociones no se manifiestan en relación a nuestra voluntad, sino como una reacción a los estímulos externos. Entonces, si le decimos a esta chica que el trabajo que hizo estuvo mal, que no sirve para nada, que ese nuevo look que tiene no le queda nada bien, ¿cómo se va a sentir la chica? Triste, angustiada, inquieta, molesta, indignada. Pero si a la chica le decimos que el trabajo estuvo excelente, que fue maravilloso, que ese nuevo peinado se le ve divino, que se ve muy bien, que si bajó de peso, ¿cómo se va a sentir la chica? Alegre, animada, entusiasmada. Entonces, las emociones de la chica son una reacción mecánica a nuestros comentarios. O sea, la chica es como un robotito que tiene dos botones, donde uno es alegría y otro es enojo o tristeza. Y si le decimos te ves muy bien, le estamos apretando el botón de la alegría. Si le decimos te ves fatal, le estamos apretando el botón de la tristeza, del disgusto. No entra la conciencia, o sea, la manera en la que siento y experimento la realidad no tiene nada que ver con la conciencia, que es la capacidad que tengo de darme cuenta del porqué de las cosas que ocurren afuera y que ocurren dentro de mí. Otra cosa es que la chica use su conciencia y cuando le digan que ese trabajo estuvo mal y que lo tiene que volver a hacer, y dentro de las emociones de la chica se empiezan a manifestar el sentimiento de injusticia, la resistencia, el odio, entonces la conciencia, si está activa, cuestiona, se pregunta, se da cuenta, ¿y por qué me tengo que sentir así? ¿De qué me sirve sentirme así? ¿Por qué me tengo que disgustar por lo que otra persona piense de mí? Y ese mismo darse cuenta cambia la estructura emocional de la mujer y se va a dejar de sentir así.
hay un cambio, hay una evolución, hay una comprensión, hay un darse cuenta. Todo responde a la actividad de la conciencia. Pero si la actividad de la conciencia está dormida, porque no se trabaja, entonces la mujer le decimos que se ve muy bien, alegre, que se ve muy mal, triste. Y si se lo decimos 100 veces, que 100 veces se ve mal, 100 veces se va a sentir triste. Y nunca va a pensar, y cada vez que me digan que me veo mal me voy a poner triste. Oye, pero si yo no quiero vivir así, esto no puede seguirme pasando. No hay esa actividad, porque las emociones duermen la conciencia y no permiten que la conciencia se den cuenta debido a la estructura mecánica que tienen. Lo que comenté fue en relación a la mecanicidad que nosotros mismos nos hemos creado a través de la repetición de eventos. Pero también existe la mecanicidad en relación a los programas que tenemos que provienen del mundo exterior, que provienen de otras personas y que hacen parte de nuestros traumas, que hacen parte de nuestro mal humor, que hacen parte de nuestras limitaciones como seres humanos, que explica mucho de los defectos, miedos, fobias que tenemos en la vida, que son programas instalados desde que éramos niños. La cultura, la televisión, los medios de comunicación, que como vemos en la imagen, nos lavan el cerebro, es decir, nos programan para vivir en función a sus anhelos, a sus propios objetivos. Entonces nos programan, por ejemplo, para consumir tabaco y alcohol. Y aunque nuestro cuerpo no esté diseñado para estas sustancias, aunque cada vez que las consumimos nos sentimos mal, lo seguimos haciendo, porque ya tenemos un programa cultural diseñado, insertado en nuestra psicología, a tal grado de que estas actividades ya lo vemos como algo normal. Así genere daño, no somos conscientes del daño. O sea, la persona que compra una cajetilla y en la misma cajetilla le están mostrando una persona así ya enferma de eso, o sea, no se da cuenta del aviso que le están dando, porque está viendo en la cajetilla a través de su programa, que es: fumo para relajarme, fumo para desestresarme, fumo para comer, para poder dormir. O sea, ese es el programa o la idea. Idea, conceptos, conocimientos son programas. Una idea es un programa. Si yo tengo la idea de que este control me va a hacer daño, no lo voy a querer tocar. Voy a querer estar a distancia y voy a estar programado para ver un control como una especie de peligro, ¿no? Poniendo un ejemplo absurdo. Pero así pasa con muchas cosas. Cuando matamos animales por deporte, ¿sí? Cuando en algunos lugares donde las mujeres son obligadas a casarse de acuerdo a la voluntad de sus papás, y muchas conductas que vemos hoy en día que son mecánicas, que son absurdas, que nos generan daño, que no tienen sentido, pero que las consentimos y que pasan de una generación a otra porque tenemos la conciencia dormida y no nos preguntamos: ¿por qué estoy haciendo estas cosas? ¿Sí? Se nos programa para creer que el gobierno es el encargado de solucionar nuestros problemas. Y que si tengo problemas, todo es culpa del gobierno. Ese es un programa social, hecho a modo por ciertas personas. En la escuela nos programan para competir. Y no permite muchas veces en una escuela de que cada niño exprese su potencial. Porque en las escuelas hay cierta estructura académica que se tiene que cumplir. Y toda la creatividad, potencial, conocimiento que un niño pueda tener en relación a eso, si está fuera de esos parámetros académicos,
así como vemos en la imagen, es suprimido. Entonces en la escuela muchas veces se nos programa para competir, para rivalizar, para ganar a costa de los demás, para sentirnos mejor que los demás porque sacamos una calificación más alta. En la religión se nos programa para tenerle miedo a la vida, porque se nos dice que si no vamos a misa, nos vamos al infierno. Y si creemos algo así, esta creencia opera nuestra vida, es un programa. Entonces, si por alguna razón no llegué a misa, porque había mucho tráfico y no llegué, me siento mal conmigo mismo. Puedo llegar hasta sentir temor de que Dios me va a castigar, que si no doy el diezmo es pecado, que si hago esta cosa es pecado, que si no hago la otra cosa es pecado. Y nos programan para vivir de acuerdo a sus parámetros, a su conveniencia, y nos meten miedos y nos amenazan, nos engañan, nos manipulan. Todo esto ya está en nuestra psicología. Desde niños la tenemos y son muchas veces las causas de nuestro mal humor, de nuestras conductas incomprensibles, de que a veces somos muy desconfiados, que somos muy temerosos, que somos muy tímidos, que nos cuesta mucho trabajo pedir un favor o perdonar a una persona que nos hizo daño. ¿Y por qué somos tan negativos? Porque estamos programados para ser así, como un mecanismo de defensa. Y hasta que no nos demos cuenta de esto, por ahí vamos a andar. Como todos consumimos los mismos medios de comunicación, entonces no nos extraña que todos, de una manera entre comillas y generalizada, deseamos las mismas cosas. ¿Sí? Para que veamos que somos programados para desear, querer, comprar, tener, y no son deseos naturales de nuestra persona. ¿Sí? Deseamos dinero y placer, deseamos fiestas, deseamos viajar por el mundo, deseamos un coche 0 kilómetros, deseamos dinero, prestigio, poder. Todos deseamos estas cosas. ¿Será que esto es algo natural de nuestra conciencia? ¿Algo de nuestro ser? ¿Algo que va a cumplir una función muy importante en mi vida? ¿Tener un coche nuevo, de lujo, con quemacocos? ¿O hemos sido programados para desear estas cosas? Es lo que uno se tiene que preguntar y que uno se conteste. ¿Sí? Y así es como vivimos toda nuestra vida, de manera repetitiva, porque ya hablamos que la existencia cuando termina se vuelve a repetir. Lo explicamos en otra conferencia. Nacemos y somos todos llevados a la escuela para luego conseguir un empleo, para poder mantener a nuestra familia y fallecer. Volvemos a nacer porque no cumplimos el objetivo, despertar la conciencia, nos vuelven a programar para ir a la escuela, luego para conseguir un empleo y luego para mantener a la siguiente familia. ¿Sí? Y así seguimos, una y otra vez. Sí, existencia tras existencia venimos haciendo lo mismo, cometiendo los mismos errores. Y cuando hay uno que se pregunta, ¿qué está pasando? ¿Para qué existo? ¿Por qué existo? ¿Qué es Dios? El dinero no me va a dar toda la felicidad, todas las cosas que necesito. Voy a dedicarme a desarrollar el amor, la virtud. Enseguida es tachado por el sistema. Nos señalan de locos, de exagerados, de fanáticos. Cuando nos vamos saliendo de este mecanismo, cuando el chavo, además de ir a la escuela, ¿sí?, quiere ponerse a meditar, estudiar, disciplinarse en algo espiritual. Cuando el que tiene un empleo, una familia, divide ese tiempo para algo espiritual, enseguida le llaman la atención, porque eso se ve como una pérdida de tiempo.
dentro de este sistema, que un sistema que es un conjunto de programas, ¿no es cierto?, que le dan forma, que le dan algún sentido, una realidad. Entonces, el problema de la mecanicidad en relación a la cultura es que dentro de los programas no está la esencia de nuestra vida, que es el desarrollo de la sabiduría y el amor. Comprender que es Dios, comprender que es el Espíritu, comprender que son las leyes de la naturaleza, comprender el funcionalismo de nuestra psicología, la importancia de la paz, del perdón, de la serenidad. Porque ciertas cosas me molestan. Yo no quiero vivir así. ¿Qué trabajo tengo que implementar para liberar mi conciencia de esta ira cada vez que hablan mal de mí? Hasta lograr ese desarrollo de conciencia donde cuando escucho que hablan mal de mí ya no me afecta. Me libero de ese condicionamiento. Ahí dejo de ser una criatura mecánica. Y así con cada cosa que me impacienta, que me inquieta, que me molesta, que me asusta, que me aflige. Todas estas cosas provienen de nuestra criatura mecánica. Y el despertar de la conciencia consiste en entender estas cosas de nuestra vida y liberarla hasta que ya no sea afectada por ellas. Entonces nos volvemos hombres y mujeres de verdad. Mientras sigamos sufriendo siempre por las mismas cosas, pues ¿qué somos? Aparatos programados para pelear, para discutir. Personas que tienen el programa de la queja. Y si les haces 99 favores y uno le dices que no puedes, como está programado para la queja, por esa omisión te va a condenar como una persona miserable. Personas que se quejan de todo. Personas que piensan que todo no se puede. Es que no se puede, es que no se puede, es que no se puede. Es que es normal molestarse y angustiarse ante ciertos motivos. No es cierto. Se puede vivir en paz y estar tranquilo, aunque uno esté pasando exteriormente por pesadumbre, desempleo, fallecimiento de un ser amado, lo que sea. Se puede, si se trabaja. No es algo que vaya a llegar así nada más porque sí. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, toda la mecanicidad del ser humano se relaciona con los diferentes defectos psicológicos que están latentes en nuestra psicología. Los defectos psicológicos son como diablitos que se manifiestan en nuestra mente a través del pensamiento en primera persona. Y como se manifiestan en primera persona, es que no nos damos cuenta de su actividad. Entonces, cuando uno piensa, yo ya no aguanto esto, yo se lo voy a reclamar, yo le voy a decir que conmigo no se meta, y le voy a decir que se calle. ¿Quién es ese yo? ¿Quién es ese yo que está actuando en la psicología? ¿Quién está pensando eso? Es el yo de la ira, es el yo del odio, es el yo del resentimiento. No nos damos cuenta porque se manifiesta en primera persona. Entonces, si nosotros aprendemos a autoobservarnos y a cuestionar nuestros análisis, razonamientos, pensamientos, deseos, vamos a darnos cuenta en qué momento está activo un determinado yo en nuestra psicología. El yo de los celos, el yo de la envidia, el yo del resentimiento, del enojo, de la tristeza, de la inseguridad, del miedo, de la desconfianza, de la pereza. Tantos yoes que tenemos, que son los que nos hacen sufrir siempre las mismas cosas
de manera repetitiva y de actuar siempre de la misma manera. Por ejemplo, el yo de la pereza de manera repetitiva todas las mañanas va a ser que nos levantemos tarde, que lleguemos tarde al trabajo y que tengamos un conflicto por ahí. El yo de la ira siempre va a ser que tengamos conflicto con la pareja, porque la ira eso te lleva a tener conflicto con otras personas. El yo de los celos siempre te va a llevar repetitivamente a conductas de control y de tiranía. El yo de la codicia, ni qué se diga. Estos actos egoístas, de indiferencia ante la necesidad ajena. Entonces, como nosotros tenemos defectos psicológicos, estos se activan según las circunstancias de nuestra vida y nos llevan de manera repetitiva a actuar. Entonces, por ejemplo, una persona X puede tener el yo del alcohol. Y ese yo del alcohol se manifiesta en su vida todos los sábados por la noche. Entonces, cada sábado por la noche, ¿dónde va la persona? A la cantina. Así. Semana tras semana, mes al mes, año por año, desperdiciando el tiempo, desperdiciando el dinero, desperdiciando la energía, cuando eso se pudiese aprovechar, esos recursos que se pueden aprovechar para cosas que sí nos sirvan de algo, ya sea en el mundo exterior o en el mundo interior, cosas de mayor provecho. Pero que hasta la persona no elimine ese defecto, su conducta va a ser eso. Todos los sábados a la cantina, ¿sí? O la mujer que está programada ya a molestarse y a pelear con su marido cada vez que su marido llega tarde. Llegó tarde hoy, pleito. Si va a llegar tarde la próxima semana, ¿qué va a pasar? Pleito. Si llega tarde dentro de 6 meses, ¿qué va a pasar? Pleito. Siempre lo mismo, porque estamos programados para actuar de una manera tan egoísta, inútil, porque todas estas cosas al final van en contra de nuestros anhelos, porque todos queremos una familia bonita, porque todos queremos estabilidad económica, estar fuertes, estar saludables, llevarnos bien con los demás. A quien no le gusta tener amigos. Todos tenemos los mismos anhelos, pero chocan con la actividad de nuestros defectos, que todo el tiempo se activa sin darnos cuenta. Tenemos, por ejemplo, el yo del celular, y a veces uno ni cuenta se da, y ¡boom! Cuando se da cuenta ya tiene celular en la mano, o sea, ya lo está viendo, y dice: ¿en qué momento entré? ¿Cuánto tiempo tengo aquí? ¿Cuánto tiempo perdí de mi vida? ¿Y cuántas veces lo hacemos de manera repetitiva? Porque tenemos el yo del celular que nos roba la conciencia, el tiempo, la energía, y hay que luchar contra ese defecto. Mientras no luchemos contra los defectos, nuestra vida va a seguir siendo la misma. Es decir, que nuestros anhelos de vida, de que en el futuro vamos a ser mejores, de que nuestra pareja va a cambiar, de que voy a recuperar mi matrimonio, de que voy a conseguir un mejor empleo. O sea, nuestros anhelos de una mejor vida son una ilusión si no se fundamentan en un trabajo sobre sí mismo. Si no eliminamos los mismos defectos que tenemos hoy, vamos a seguir iguales siempre. No va a cambiar nada. ¿Sí? Porque también es un programa eso de pensar que en el futuro las cosas van a ser mejores, nada más porque sí. En el futuro todo será mejor. Si no hay un cambio, si no hay un nivel de conciencia más elevado, no va a ser así. No hay ninguna evidencia que nos pueda dar esto.
La repetición nos ofrece seguridad, confort y comodidad. ¿Sí? Los programas que tenemos nos facilitan la vida. Manejar, planchar, barrer, cocinar, comer. Porque a través de los programas podemos ser muy eficientes. Podemos comer en 5 minutos. Podemos llegar al trabajo en 10 minutos si no nos accidentamos en el transcurso. ¿Verdad? Y nosotros los consentimos porque pensamos que cumplen una función en nuestra vida. Entonces, por ejemplo, vamos al banco. Hay fila. Hay que sentarnos a esperar turno. ¿Sí? Pero de repente estar sentado en la fila del banco nos parece una pérdida de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos el programa para que esté ahí sentado y nuestra conciencia se mete en el celular, se pone a pensar en la crisis, en la inflación, ¿sí? Y nos vamos a otro mundo, a otra dimensión. Y dejamos el cuerpo allá sentado en la silla esperando turno. Y muchas veces nos pasan turno, cuando uno se da cuenta, ¡ay, qué pasó! Me pasaron turno, ¿sí? Porque no estamos pendientes, porque no estamos presentes, ¿no? Entonces, utilizamos los programas porque nos ofrecen seguridad, confort y comodidad. Es decir, esto tiene mucho que ver con las cosas que nos hacen daño, que sabemos que tenemos que cambiar, pero que elegimos no hacerlo porque lo nuevo implica riesgo, responsabilidad y trabajo. Entonces tengo un empleo, me tratan mal, me explotan, no me respetan mis horarios laborales que están en el contrato, además no me pagan las horas extras que me dicen que me van a pagar. Entonces al final me explotan, me tratan mal. ¿Qué me toca a mí? Como un ser humano consciente, buscarme otro empleo, buscarme otra forma de tener un ingreso. O sea, solamente un tonto, o sea, un programa puede resistir malos tratos. ¿Por qué vamos a resistir malos tratos? Por nuestros programas. Porque puede ser que en ese empleo nos traten mal, pero tenemos seguridad. Porque al menos ahí ya sabemos, ya conocemos a la gente, ya conocemos el trato que nos van a dar. En cambio, si nos cambiamos de empleo, implica nueva gente, nuevos labores que no sabemos hacer. Tenemos que estudiar un poquito acerca de ese tipo de mercado. Y nos da miedo que nos pueda ir peor de como estábamos. Y es ese miedo lo que nos convierte en máquinas para estar siempre en un lugar que no nos gusta, donde no nos valoran, donde no nos tratan bien. Lo podemos ejemplificar también en un matrimonio, donde la mujer la golpean, la humillan, la utilizan como objeto sexual, no le dan su lugar. Y la mujer teniendo la conciencia, ¿qué es conciencia? Conciencia es inteligencia, la capacidad de discernir, tomar riesgos, pedir ayuda, analizar la situación, ver qué otras opciones se tiene. O sea, eso es la conciencia, hacer algo respecto a algo que me está haciendo daño, que esté pasando en un momento dado. Entonces, la mujer la tratan mal, pues ¿qué es cualquier persona en su sano juicio? Si una persona te trata mal, ¿qué haces? Pues la dejas y te vas. Pero tiene miedo de que si me voy, ¿a dónde voy? ¿Qué voy a comer? ¿Y si no encuentro otro hombre? ¿Y si nadie me va a querer? Entonces, por miedo a lo desconocido, me quedo con lo conocido, porque lo conocido me da seguridad, cierto confort y cierta comunidad. ¿Cuál es la comunidad que me da? La de no enfrentar mis debilidades, mi inseguridad, mi miedo, mi preocupación. Porque si cambio de empleo, porque si me salgo de la casa,
Eso implica que tengo que actuar, tengo que buscar, tengo que lograr, tengo que comenzar desde cero, empezar desde abajo nuevamente. Y eso es una gran responsabilidad. Y no queremos enfrentar eso. ¿Sí? Entonces, nos acostumbramos a un modo de vida que nos angustia, que no nos satisface, pero lo aceptamos porque así es más fácil vivir la vida. Es lo más fácil, vivir así. Pero cuando nos toca cambiar, porque a veces el cambio no es una opción, llegas un día al trabajo y te despiden, eso ya no es opcional. ¿Sí? Llegas a tu casa y te sacan de ahí, ya está la ropa ya tirada, eso ya no es opcional. Entonces, cuando te toca actuar y salirte de esos patrones de conducta, entonces la persona se deprime, cae al suelo. ¿Por qué? Porque no sabe usar su conciencia, no la conoce, no sabe que tiene la capacidad de hacer, discernir, darse cuenta, buscar otras opciones. No la conoce. ¿Sí? Por eso hay que empezar siempre a utilizar la conciencia, fortalecerla. ¿Sí? El fastidio es un síntoma de la mecanicidad, porque vemos con los ojos de ayer el aquí y el ahora. ¿Cuánta gente vive en depresión? ¿Cuánta gente dice la misma ciudad, la misma pareja, la misma casa, el mismo vecindario, el mismo país? Todo es igual, todo me fastidia, ya me hartaron, la vecina, esto, lo otro, ya no lo soporto. Y quieren cambiar de pareja. Y quieren cambiar de ciudad. Y quieren cambiar de empleo, de profesión, para vivir algo nuevo. Ignoran que todo es nuevo, que todo el tiempo se renueva, y que la gente con la que nos relacionamos todo el tiempo cambia, que el vecindario cambia, que las casas, el paisaje, el clima, el tiempo, los colores, la manera en cómo nos relacionamos con los demás, las circunstancias cambian, todo es nuevo, pero no lo vemos. Todo lo vemos con la memoria, y a través de la memoria proyectamos. Entonces tenemos una cena familiar y decimos, la misma cena de siempre, otra vez allá con mamá y papá, con sus cuentos de no sé qué. ¡Qué fastidio! Estamos allá programados, es un prejuicio, es un concepto que tenemos que proviene de la memoria de experiencias pasadas. Pero si eliminamos ese programa, si podemos ver con conciencia más allá de él, y vamos con conciencia y nos sentamos a relacionarnos en esa cena familiar, la podemos pasar bien, nos podemos divertir, podemos conocer algo nuevo. ¿Sí? Entonces, el fastidio es un síntoma de mecanicidad. El fastidio por ir a trabajar, por ir a la escuela, por barrer, por sacar la basura. Cuando algo nos fastidie, es síntoma de que somos criaturas mecánicas, de que estamos viendo lo nuevo con los ojos del ayer, a través de conceptos. ¿Sí? Entonces no es lo mismo la visión de un niño con la visión de un adulto. El niño de repente no tiene conceptos y puede apreciar la realidad tal y como es. Y cuando ve la mariposa se asombra y dice, ¿qué mariposa? ¡Qué atardecer! Mira ese árbol, qué grande. Y esa montaña, su forma parece, no sé, un elefante, qué sé yo. Se asombra, está vivo, siente, experimenta la realidad. Pero ¿qué pasa con el adulto? Que ya está lleno de programas, que ya está llena de conceptos. No ve la realidad de las cosas, sino que la reconoce a través de sus conceptos, de sus programas. Y dice, sí árbol, sí nube, sí montaña, sí mariposa, sí. Lo mismo de siempre, se torna insensible, angustiado,
fastidiado, de mal humor, indiferente, no vive, porque está como una criatura mecánica. Entonces, ¿qué nos toca en relación a esta conferencia? Aprender a hacer las cosas conscientes. Si se van a bañar, que pongan la conciencia en la actividad de la ducha. No permitan que el ego les lleve por el futuro o por el pasado. Hagan ese esfuerzo por estar presentes, para que luego no se les olvide si ya se lavaron el pelo o no. ¿Sí? Eso es lo que nos toca por hacer. Y darnos cuenta que todo lo negativo es parte de un programa instalado en mi psicología. Que si se está nublando, que si empieza a llover, hay personas que tienen ese programa de lluvia tristeza. Sí, y se empieza a llover y las lluvias caen por la ventana y se empieza a recordar su vida y el marido que la dejó y se pone a llorar. Es mecánico. O sea, si la persona se da cuenta y dice, ya me di cuenta que cada vez que llueve me pongo a llorar por esta cosa. Entonces se da cuenta que es mecánico. Se da cuenta de ese concepto, de ese programa. Entonces cuando llueve ya puede actuar de otra manera y decir, pues yo no tengo ya por qué pensar en esto. Esto ya no me sirve de nada. Ya pasó, ya lo superé. O sea, y hacer otras cosas y experimentar otro tipo de emociones. ¿Sí me explico? Tenemos un montón de programas, cosas que hacemos que ni nos damos cuenta, como la persona que se sube al camión, se sienta, se saca el chicle de la boca y lo pega en el asiento. Muchas veces ese acto ni cuenta se da a la persona. O está caminando con una bolsa de papitas, se gasta las papitas y tira la basura en la calle. Y a veces uno que lo observa pudiera pensar, ay, qué persona más cochina que tirando basura en la calle. Pero la realidad es que a veces la persona ni siquiera se da cuenta. Es algo mecánico, vienes comiendo y de repente ¡fuc! Dejas tiras la basura, o sea, no te das cuenta. Y si a veces te das cuenta más adelante, dices, no, ¿qué hice? Y regresas y recoges la basura. Yo sí lo he hecho, que retiro la basura y luego la recojo, porque me doy cuenta que no puedo tirar la basura en la calle, eso no está bien. Pero sí hay un acto en el que lo hago, o sea, suelto la bolsa. Luego me di cuenta, pero hay una mecanicidad ya que soltó la bolsa, ¿no? Entonces, hay que darnos cuenta. ¿Cómo? A través del sentido de la autoobservación. Hay que autoobservarnos todo el tiempo. ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos sintiendo? ¿Qué es lo que queremos hacer? Cuestionar por qué lo quiero hacer. Deseo ir a tal lugar. ¿Y por qué deseo ir a tal lugar? ¿De dónde nació este deseo? ¿Será que cumple una función importante en mi vida? ¿O será que es porque lo vi en la televisión? ¿No? Que de repente pudiera ser algo mecánico. Algo que otros me impusieron a través del marketing en mi mundo interior. Y darnos cuestionando y autoobservándonos, nos vamos a dar cuenta de cómo hay cosas que son absurdas y que son necesarias cambiar. Y el mismo darnos cuenta nos da este espacio para lograr ese cambio. Cuando me doy cuenta que el reclamo que le quiero hacer a mi mujer es absurdo, ¿cuál va a ser la tendencia de mi conducta? Ya no hacerle ese reclamo. Porque mismo darte cuenta te libera de ese condicionamiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué dudas quedan del tema? Hasta que una persona no aprenda a autoobservarse, su vida siempre va a seguir siendo igual. No hay ninguna posibilidad de cambio verdadero.
sino cambias como un mecanismo según las circunstancias. A ver qué dudas quedan aquí. Comentarios. Gerardo dice buenas noches, Sebastián buenas noches, Alejandra buenas noches, Leo buenas noches. José nos comenta ahí muy bien. Cuando despertamos la conciencia, ya no permitimos muchas cosas y empezamos a vivir. Así es. Pregunta Evelyn, no sé si lo alcanzas. No, Gloria nos dice, un gusto disfrutar con ustedes. Evelyn pregunta, entonces solo debemos hacer una cosa a la vez. Cuando cocino, mentalmente empiezo a agradecer por varias cosas, ¿está mal? Depende del contexto de las cosas, pero lo mejor es hacer una cosa a la vez. Si estamos cocinando, estamos cocinando, ¿sí? El agradecimiento, por ejemplo, por los alimentos, porque está en relación a lo que uno está haciendo, pues es parte de ese momento, ¿no? Ahora, si uno va a estar agradeciendo a lo mejor por cosas del año pasado o algo así, que tal vez vayan a hacer que se nos olvide de echarle sal a la comida, pues allá sí es un defecto, porque no nos está permitiendo actuar con conciencia en ese momento, ¿no? Y va a generar algún tipo de inconsistencia, ¿no? Que la comida quede insípida. Entonces, preferiblemente, siempre es una sola cosa a la vez. Agradecer. Sí, uno puede agradecer antes de comer los alimentos o después de preparar los alimentos. O sea, es como que lo más adecuado, porque si lo haces en el momento, se te van las cosas, se te quema la comida y ahí se da cuenta de que ahí hubo actividad del ego, porque hubo un conflicto, un daño, una escasez, ¿sí? Porque el ego siempre genera eso y así es como lo podemos ubicar, por sus frutos. Esa es la recomendación, una cosa a la vez, ¿sí? Entonces ya le vamos a dar más técnicas de cómo lograr esto. Está la clave SOL, que viene en el próximo tema, para que ustedes la puedan aplicar. Pero pues por el momento es la autoobservación y la reflexión, el cuestionamiento. ¿Por qué deseo esto? ¿Por qué quiero esto? ¿Por qué me comporto así? Así es como descubro mis programas. Y con la autoobservación y el darme cuenta me libero de ellos. Sí, esas son las herramientas. ¿Alguna otra duda? Bueno, pues si no hay otra duda, el martes tenemos otro tema de estudio, así que los invitamos a todos. Y mañana hacemos difusión por los que gusten ir. ¿Otra pregunta por allá? Alejandra, ¿qué hacer cuando identificamos una programación y cómo nos reprogramamos? Está interesante esta pregunta, Alejandra. La reprogramación. Si nosotros aquí en estos estudios no manejamos la reprogramación, ¿sí? Como el PNL, por ejemplo, que es programación neurolingüística, o sea, no buscamos esto está mucho más allá. Si no estamos buscando reemplazar programas que consideramos negativos por programas que consideramos positivos. Estamos buscando liberar la conciencia de todos los programas mentales. Entonces aquí no estamos buscando una reprogramación. Por eso no les voy a vender unos discos grabados que diga soy bonito, soy feliz, todo me va bien, para que lo escuchen todas las noches antes de dormir. Porque aquí no estamos buscando la reprogramación, sino la liberación de la conciencia, ¿sí? Entonces, el darse cuenta
nos libera de un programa. Esa es la clave. Pero el detalle está que el darse cuenta es algo continuo, no es algo que pasa solamente en un momento dado. Es decir, que si en un momento me doy cuenta que reclamo que le quiero hacer a mi pareja es absurdo, ese darse cuenta me libera en ese momento. Pero si más adelante no me doy cuenta porque me dejo de autoobservar, voy a regresar y le voy a hacer pleito a la mujer. Entonces, el darse cuenta es algo continuo, no es de que, ya me di cuenta. Entonces, a partir de aquí en adelante mi vida ya cambió. No. El ya me di cuenta es como una trampa del ego, porque el darse cuenta tiene que ser continuo. Todo el tiempo me tengo que estar dando cuenta. En el momento en el que me deje de dar cuenta, voy para atrás. Todo el tiempo me tengo que dar cuenta que los reclamos que le quiero hacer a mi mujer son absurdos. En el momento en el que no me dé cuenta, lo voy a hacer. Entonces, el darse cuenta es algo continuo y se logra a través de la autoobservación. Cuando tenemos presente que tenemos que autoobservarnos, supervisar todo lo que pensamos, cuestionar todo lo que sentimos, así lo vamos a lograr. Con el cuarto cuadrante que hablé en una conferencia: recto pensar, recto sentir, recto hablar, recto obrar. Esto que estoy pensando es correcto, es útil, es bueno. Esto que estoy sintiendo es correcto, es útil, es bueno. Esto que estoy diciendo es verdadero, es útil, es bueno. Esto que quiero hacer es bueno, es útil. ¿Sí? Si me pongo a cuestionar cada una de estas 4 áreas, entonces vamos a poder darnos cuenta en qué momento estamos actuando a través de un programa, de un yo. Y el darse cuenta nos libera de eso. Pero hay que trabajar ese darse cuenta. Todo el tiempo hay que trabajarlo. ¿Sí? A través del sentido de la autoobservación. ¿Qué otra duda queda? Listo, pues les esperamos el martes a las personas que son de Mérida. Pues mañana tenemos pegadas si no llueve, están invitados a salir con nosotros, a pegar afiches en los postes, en alguna parte de la ciudad si no llueve. Y les invitamos a compartir por las redes sociales los temas. Nos vemos el martes que viene. Muchas gracias a todos por estar aquí y que Dios los bendiga mucho.